de ustedes en algún momento han tenido un conflicto interior? Y como que ha habido algo que sabes que debes hacer, pero no lo quieres hacer, ¿sí o no? Y luego pones otra cosa, ya pues más vale que haga esto, ¿no? Hay días mi esposa me pide que baje la basura abajo y como que no quiero y busco otra cosa que sea más importante, ¿no? Para no tener que hacer estas cosas. Todos nosotros sufrimos lo que voy a llamar conflictos internos. Tenemos conflictos con otras personas, pero muchas veces es como que hubiesen dos caminos en nuestro corazón que están en conflicto y es un conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo me imagino que muchos de ustedes sufrieron un conflicto interno el día de hoy al darse cuenta que era el domingo, ¿sí o no? Algunos al darse cuenta que es el lunes y las clases están empezando. Es como uno sabe, pues debo hacer esto, pero no quiero hacer esto y es un conflicto. ¿A cuál voy a obedecer? ¿Cuál voy a hacer? Yo creo que todos nosotros tenemos conflictos internos y el chiste es de saber cómo resolverlos para que al fin de cuentas nuestra vida no se quede estancada ni que se vaya por atrás, sino para que vayamos por delante. Y les voy a hablar un poco el día de hoy de una persona en la Biblia de quien tal vez menos habrías esperado que tuviera un conflicto interno, pero su nombre es Jesús. Y yo les invito a que abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo y vamos a ver un conflicto interno que Jesús tenía y cómo Él lo resolvió. Porque siendo Él Jesús, nuestro gran ejemplo, yo creo que podemos aprender algo de Él, ¿sí o no? Y entonces si yo puedo ver cómo Él resolvió un conflicto interno, pues a lo mejor su ejemplo a mí me beneficia. Y entonces yo quiero leerles una porción un poco larga, si me aguantan, pero vamos a leer la narración de los momentos que Jesús pasó en el huerto de Getsemaní. San Mateo 26, el versículo 36, dice esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre, pedimos gracia, fortaleza y oídos abiertos para oír lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Tú nos quieres hablar el día de hoy. Muchos de nosotros aquí estamos con conflictos internos y, Señor, buscamos cómo solucionar todo esto.
Y yo pido ahora mucha gracia para poder hablar y gracias sobre todo los que están aquí presentes para poder oír. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú has leído el Evangelio según San Mateo, te das cuenta que empieza con unas genealogías. Y la mayoría de nosotros brincamos a las genealogías para llegar a la historia. Y cuando llegamos al inicio de la historia del Evangelio según San Mateo, encontramos el nacimiento de Jesús. Después del nacimiento de Jesús, llegamos al bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. En sí, Mateo no nos habla mucho ni nada, en verdad, de la infancia de Jesús. Habla de diferentes cosas, pero no habla de su infancia, o mejor dicho, de cuando era un niño, un joven. Pero lo que quiero decir es esto. Yo creo que casi desde que Jesús tenía conciencia, yo puedo imaginar 3, 4, 5, 6 años, que le nació en su corazón lo que voy a llamar un presentimiento en cuanto a cuál iba a ser su fin. Que yo creo que él presentía que su vida iba a terminar tal vez en una manera trágica, voy a decir, como la cruz. Pero era un presentimiento. Pero creo que cuando él fue bautizado en el río Jordán, yo creo que ese presentimiento se cambió en un entendimiento más claro, más abierto. Se van a acordar que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río, que Jesús mismo vino para ser bautizado por él. Y cuando Jesús se bajó a las aguas con Juan el Bautista, de pronto la Biblia dice que cuando lo bautizó, los cielos se abrieron. Y no solo se abrieron los cielos, sino que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y se sentó sobre él. Pero no solo esto, aún vino una voz del cielo, que era la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Muchas veces no reconocemos el sentido de las palabras que el Padre le dirigió. Realmente es una combinación de dos textos del Antiguo Testamento. Tú eres mi Hijo amado, sale del Salmo 2 y habla de un rey que Dios puso sobre su trono para que en sí gobernare sobre las naciones. Y entonces cuando dice tú eres mi hijo, este en sí es como decir tú eres mi hijo real. Tú eres mi hijo, quien es un rey, te he puesto sobre tu trono. Y dice que no solo eres tú mi hijo, sino en quien tengo complacencia. Y esa frase, en quien tengo complacencia, viene del libro de Isaías, el profeta, capítulo 42. Y el capítulo 42, si no me equivoco, forma uno de 5 capítulos en Isaías dedicados a una figura misteriosa que le llaman el siervo del Señor. Pues este siervo del Señor, el pasaje más famoso de él es Isaías 53. Y algunos van a reconocer esto como alguna de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento más acertada. Y es en Isaías 53 en donde habla de uno que viene y es como un cordero y lo matan, lo sacrifican. Y en esto realmente el profeta está diciendo: el Mesías, cuando él viene, va a venir como el cordero de Dios, que se va a ofrecer en sacrificio por los pecados del mundo. Y entonces en el río los cielos se abren, la paloma desciende sobre Jesús y el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Está diciendo: tú eres el rey que yo he enviado, pero también eres el sacrificio que yo he enviado para dar su vida en rescate para los pecados del mundo. Y yo creo en este momento el presentimiento que Jesús tenía, la revelación que se iba formando en su ser en cuanto a quién era y cuál iba a ser su fin.
yo creo que esto se aclaró aún más. Y él veía con mayor claridad cómo su vida iba a terminar. Crucificado, como un sacrificio. ¿Quién iba a dar su vida en rescate por muchos? Yo creo que todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero no hay nadie aquí que sabe cuándo, ni cómo, ni etcétera, ni etcétera. Son preguntas que ahí rebatimos en la mente por años. Todos sabemos que vamos a morir, pero Jesús sabía que iba a morir, sabía cómo iba a morir y sabía por qué iba a morir. Porque el Padre le había enviado a este mundo para hacer un sacrificio para los pecados de la humanidad. Y entonces él nace y luego es bautizado por Juan. En el bautismo por Juan es como que el destape. Se está revelando ahora a todo Israel quién es el Mesías y qué va a hacer. Y Jesús por 3 años anduvo entre los judíos, predicando, enseñando, sanando, liberando a los endemoniados, hasta levantando muertos. Por 3 años él anduvo entre ellos. Pero terminando los 3 años, ya su vida, su ministerio llegó a su fin. Y es por eso que los evangelios terminan con la entrada, lo que llaman triunfal, de Jesús a Jerusalén. Él iba entrando en sí sobre un asno y ya rodeado por multitudes que le aclamaban diciendo: Hosana, bendito sea él que viene en el nombre del Señor. Y al fin de cuentas, después de estar en Jerusalén por varios días, enseñando, predicando, etcétera, etcétera, su ministerio llegó a su fin. Los evangelios terminan con su celebración de la Pascua, lo que tú y yo llamamos la última cena. Y él, juntamente con sus discípulos, en un aposento alto, celebraron la última cena. Y hay sobre la mesa, en la plática, Jesús hablaba muchas cosas distintas y diferentes. Pero entre las cosas que él hablaba, él estaba hablando de su muerte que ya estaba a la mano, porque estaba en la última cena y él sabía que justo el día siguiente iba a ser crucificado, que su fin iba a llegar. Siempre lo tenía presente en su mente y siempre en un sentido hablaba de su final, de su muerte, y usaba una frase diciendo: mi hora no ha llegado, mi hora ha llegado, mi hora. Y él estaba hablando y diciendo mi hora, siempre diciendo mi hora, cuando llegue a ser crucificado, cuando llegue a la cruz. Saliendo ellos de la última cena, salen de la ciudad, se bajan al valle del río Kidrón y luego suben al monte de Olivos. Y cuando subieron en el monte de Olivos, cuando lo treparon, llegaron a un lugar, un huerto, nosotros sabemos, que se llama el Getsemaní. Y ellos llegaron, yo creo, muy noche, porque habían estado en la fiesta de la Pascua y luego al bajarse y luego subirse. Yo no sé precisamente a qué horas llegaron al huerto de Getsemaní, pero yo podría imaginar que ya era medianoche. Y luego llegan allá y todos cansados. Y ellos entran en el huerto. Hubo una puerta porque había una cerca, una barda de piedra. Entran en el huerto y Jesús dice a 8 de los discípulos: quedaos aquí mientras tanto que yo me voy por allá. Habían habido 12 discípulos, ¿se acuerdan? Pero uno era una rata peluda, ¿se acuerdan? De este Judas. Y él traicionó a Jesús. Y entonces cuando llegaron a Getsemaní solo habían 11. Y entonces él dejó 8 de ellos por la puerta de entrada y les dijo que se quedasen allá. Pero él se fue con 3: Pedro, Juan y Jacobo. Y él se fue con aquellos 3 y se adentró más a lo que era el huerto. Y luego cuando se adentraba más adentro del huerto, la Biblia dice que comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse.
Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué se entristeció? ¿Por qué se angustió? Pues es porque él sabía que por fin su hora había llegado. Ya no estaba ahí en el futuro, sino que su hora había llegado. Y les voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les encanta irse al dentista? Tampoco yo. ¿Qué pasa? Tu madre te dice, hijito, ya te hice una cita con el dentista. ¿Eh? ¿Y cuándo? En un mes. Pero por el hecho que está un mes, estás más o menos en paz, aunque traes este fantasma por atrás, ¿no? Y luego pasan los días y pues ni modo, se acerca, pero ni modo, mi hora no ha llegado. Y ahí estamos y se acercan, no, pues todavía falta algo. Pero luego llega el día. Vámonos, hijo, vamos al dentista. Y ahí vas tú. Y la hora que tú sabías que venía de sufrimientos incontables, tú sabías que un día esto iba a llegar, pero estaba lejano. Y de pronto llega. Y cuando tú llegas a la puerta del consultorio del dentista, ¿cómo te sientes? Ahí de pronto medio temblorón, sudando, frío, ya en un estado de pánico, y pasas por la puerta y luego oyes y dices, ay Dios mío, y luego un grito escalofriante desde adentro, y al fin de cuentas dice, ay, mi hora ya llegó. Me van a amarrar a la silla, me van a sacar todas las muelas, hasta me van a perforar la calavera, quién sabe. Y ahí estás tú, ya, de malas. Yo me imagino, yo no soy mujer obviamente, pero me hago la pregunta si no es el mismo cuando ya llega la hora del embarazo. No el embarazo, sino el parto, ¿no? ¿Estoy bien, Pati? Mi esposa ya tuvo 3 hijos, todos los míos, y al fin de cuentas partos naturales, no eran cesárea. Y yo sé que ahí estaban 9 meses y un día va a llegar el parto y un día va a llegar esto, y de pronto, Roberto, llévame al hospital porque ya se rompió la fuente, vámonos. Y la hora ya llegó. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Con Jesús llegó la hora y él entró en el huerto con los discípulos y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué? Porque la hora llegó y él sabía que adentro de pocas horas él iba a ser crucificado. La crucifixión era alguna de las maneras más crueles de ejecutar a una persona en el mundo antiguo. Pero voy a decir esto, Jesús era un hombre valiente. Y yo no creo que se entristeció y se angustió tanto por la crucifixión física que iba a recibir, aunque tampoco digo que él dijo pues aleluya. Pero lo que creo es que él estaba mirando más allá de lo físico y estaba mirando a la dimensión espiritual. Porque por el hecho que él iba a ser el sacrificio, el Cordero de Dios, quien iba a quitar los pecados del mundo, lo que iba a pasar es esto: lo iban a clavar a la cruz, pero los pecados del mundo puestos sobre él, entonces le hizo como un sacrificio. Y él sabía que iba a venir un momento cuando el Padre mismo le tendría que dar la espalda y derramar toda su ira y furia sobre él por causa de los pecados. Ni creo que la furia era lo que le molestaba, pero lo que le molestaba era el conocimiento que por un tiempo iba a ser separado de Dios. Y entonces comenzó a angustiarse, a entristecerse. Y ahí estaba, y llega al huerto y dice a los 8, quédense aquí. Y luego lleva a los otros 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y van adentro y dice, quiero que velan conmigo, quiero que oren conmigo.
Y yo creo en este momento Jesús estaba buscando alguna especie de consolación humana. Y tú y yo decimos, ¿el Hijo de Dios queriendo esto? Pues sí, porque también era hombre. Y todos nosotros en los momentos más malos de nuestra vida, hay momentos que no queremos ver a nadie, pero siempre queremos a alguien simpático que simpatiza con nosotros a nuestro lado. Y ahí estaba él, y se fue adentro con los tres, y luego él mismo se adentró más. Y la Biblia nos dice que cuando se adentró más, que llegó a un punto en donde se postró. Y se postró y comenzó a orar. Cuando yo leo la sección que acabamos de leer, a mi parecer yo veo aquí esto, que Jesús oró 3 veces diferentes. Oró primera vez, yo creo, y cuando yo pienso en su primer momento, que a lo mejor duró 1 hora de oración a solas, yo lo llamo a esto la oración de conflicto. Luego vino con los discípulos, los halló dormidos, se volvió a orar otra vez. Y en eso yo encuentro lo que llamo la oración de resolución. Luego volvió a los discípulos y los halló otra vez dormidos. Y en esto yo veo que se volvió él, la Biblia dice, a orar una tercera vez. Y yo le llamo una oración de dedicación. Como si hubiera un progreso en los 3 momentos de oración. Primero estaba conflictuado, después ya resolvió su conflicto. Y en el tercero, como un momento de dedicación que Dios vino a ministrarle. Y encontramos el primero en el versículo 38. Y dice esto: yendo un poco adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Desde el día que él nació, él y el Padre habían estado en una armonía perfecta. Pero ahora llega al huerto y ahí está, y su hora está en la mano. Y a mi parecer, lo que pasó es esto: al estar allá, contemplando por venir, entendiendo lo que iba a suceder, voy a decir esto: su carne reaccionó. Su carne se retraía, como que, wow, adentro de poco me van a crucificar. Y yo creo que nació algo en Jesús como podría nacer en cualquier de nosotros. Una reacción en contra de lo que iba a pasar, de retraerse, de decir: yo sé que es la voluntad del Padre, pero yo no quiero irme en este camino. Me va a costar demasiado, va a ser demasiado doloroso. No quiero, en verdad, pasar por este camino. Y es por eso que él comenzó a orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O en otras palabras, Padre, ¿no hay un plan B que podríamos implementar aquí? El plan A está, no, como que no. Y entonces no hay un plan B. Y yo creo que todos nosotros, fíjense lo que voy a decir, aun cuando uno se va acercando al Evangelio, no es cristiano, se va acercando al Evangelio, se da cuenta: yo puedo entrar al reino de Dios, pero tengo que humillarme, tengo que confesar mis pecados, tengo que hacer algunas cosas. Y de pronto uno se topa con esto y dice: ¿quiero seguirme o no quiero? Porque hay algo adentro que dice: éntrale. Pero hay otra parte que dice: no le entres. Y ahí estamos en un gran conflicto que se tiene que solucionar si vamos a entrar en el reino de Dios.
Y todos nosotros tenemos estos momentos como cristianos en donde vamos por delante, vemos la palabra, vemos la voluntad de Dios, pero de pronto nuestra carne tropieza, reacciona y dice: yo no quiero hacer esto. Y es en este momento que comenzamos a orar: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Yo no quiero hacer esto, yo prefiero hacer algo. No puede haber un plan B. Y entramos en un conflicto. A lo mejor ya lo dije, pero yo creo que algunos de ustedes hoy en la mañana tuvieron este conflicto. Se levantaron, es domingo, me voy a ir a la iglesia, me quiero ir, y tu carne decía: no, la cama está calientita. Y luego es domingo y ya puedes dormir y ya puedes ir. Y de pronto un conflicto adentro de nosotros. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo de a veras, te voy a decir algo: tú has sufrido un conflicto así en múltiples ocasiones. Porque hay momentos que vemos lo que está por delante y decimos: yo debo irme, pero a la vez decimos: involucra sufrimiento y pues me puede salir caro. Y entonces, Padre, por favorcito, si es posible, pase de mí esta copa. Y la primera vez que Jesús fue a orar, externó el conflicto que estaba en su corazón. Después de haber orado, se fue a buscar a los discípulos y los encontró bien dormidos. Y entonces a lo mejor dio una patada a Pedro y le dijo: oye, Pedro, ni podías velar una hora conmigo, pues ¿qué onda contigo? Pues ya, levántate, despiértate, ponte a orar para que no entres en tentación. Y luego Jesús se vuelve y los discípulos se vuelven a dormir. Pero la segunda vez que Jesús oró, se van a fijar que su oración era diferente. Ya no era si es posible, sino ahora en el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La copa era la copa de sus sufrimientos. Y ya la primera vez sí es posible. Ahora dice: si no es posible, entonces hágase tu voluntad. Hay un cambio. La primera oración era de conflicto. La segunda oración para mí era de resolución. Como que ya no está luchando en contra de la voluntad del Padre, sino que ahora se ha sometido a la voluntad del Padre, diciendo: Padre, si no hay un plan B y no hay otra cosa que se puede hacer, entonces yo me rindo, me someto, voy a hacer lo que tú me pides, aunque me va a costar todo. ¿Puedo decirles esto? Que fue en este momento que su conflicto se resolvió. ¿Por qué? Porque había algo adentro de él que no quería cumplir con la voluntad del Padre. Y este produjo un conflicto. Y cuando se resolvió esto, cuando al fin de cuentas la sintió a abrazar y hacer la voluntad del Padre, se quebrantó, se sometió. Dijo: está bien, yo voy a hacer lo que tú a mí me pides. Vuelvo a decir, hay muchas personas que están en conflictos internos. Y me hago la pregunta si muchos de estos conflictos internos que tenemos, realmente no son choques entre lo que sabemos que es la voluntad de Dios y lo que su palabra dice, y nuestra carne, que nuestra carne no quiere, pero sabemos lo que es la verdad, sabemos lo que es lo correcto, pero no queremos hacerlo y hay conflicto
pleito entre nosotros. La palabra conflicto en el latino original quiere decir tomar dos piedras y así, hacerles así. Y yo creo que muchos de nosotros pasamos por momentos así, porque somos cristianos y ya queremos irnos por delante, pero luego vemos algo que, pues este va a ser duro, este me va a salir caro, me pueden hasta matar si hago esto. Y estamos en un momento de decisión: hago o no hago, cumplo o no cumplo, me voy por delante o no me voy por delante, porque si voy por delante me va a costar. Pero Jesús, al final de cuentas, decidió: no, yo voy a cumplir con la voluntad del Padre. Yo sé que me va a salir caro, pero de todos modos voy yo por delante. Puedo decirles algo: este es un parte de lo que es de ser un discípulo de Jesús, porque Jesús siguió la voluntad del Padre y le costó todo, pero de todo modo siguió, y la barrera de lo que no quería hacer se desvaneció y siguió en la voluntad del Padre. Y muchas veces tú y yo, como cristianos, llegamos a un momento, un tope, en donde vemos el camino y decimos: ¿y ahora qué? No quiero hacer esto. Le voy a hacer una pregunta y no tienen que levantar sus manos. Pero ¿cuántos de ustedes en algún momento han insultado a su suegra? No levantan la mano. O han dicho algo desagradable en cuanto a tu suegra, y de pronto, ¡pum!, viene la convicción del Espíritu Santo y te dice: tú la debes pedir perdón. Ay, señora, ¿mi suegra? Sí, a tu suegra. Ya tú debes pedirle perdón. Ay, Señor, yo no quiero hacer esto, me va a salir bien caro, voy a tener que humillarme y hablar buenas cosas de ellas. Sí, pero no te dejo proceder más hasta que arregles esto. Porque hay ciertas cosas, Jesús no podía proceder más. Estaba al punto, sí, la cruz, pero si él hubiera dicho no, habría llegado al fin de su camino. Porque hay días que tenemos que hacer cosas costosas, dolorosas, que no queremos hacer, pero para caminar derecho con él tenemos que romper la barrera e irnos de todos modos. Y por eso la segunda oración era una oración de resolución. Bueno, yo sé que no hay un plan B, yo sé que no hay otro camino, y no solo esto, sino la neta es: Padre, te quiero agradar con mi vida. Porque toda obediencia por fin debe nacer de un deseo de agradar a Dios. No es lo que queremos recibir, es: Dios, te amo tanto, has sido tan bueno, yo te quiero agradar. Y yo estoy seguro que Jesús en ese momento ya se sometió, se rindió, en un sentido porque no quería llegar a un tope, pero por otro lado, es mi Padre, Él me está pidiendo esto, yo le quiero agradar. Y no solo esto, si le agrado, y si hago su voluntad, y si voy a la cruz, millones más millones de seres humanos van a ser redimidos. Nunca podemos dejar que alguna cosa, alguna persona marque un tope en nuestro camino cristiano que no permite a que sigamos por delante. Y aun si esto requiere que nos volvemos a decir: Señor, está bien, yo lo hago, y hasta que tenemos que pedir perdón a alguien, tenemos que hacerlo, porque si no, nos estancamos. Y Jesús en este momento abrazó la voluntad de Dios, se sometió a Dios y ya: Señor, hágase tu voluntad. Escúchenme bien. Yo sé que queremos pintar a la vida cristiana como un lecho de rosales, pero hasta los rosales tienen unos espinotes, ¿sí o no? Y les voy a decir algo, que en un sentido la vida cristiana se pinta como una vida de sufrimiento. Ay, ¿cómo de sufrimiento?
Porque la vida cristiana siempre está crucificando a nuestra carne. Pero también la vida cristiana no solo es un camino de sufrimiento, pero es un camino de beneficio, de gozo también. Porque si yo me quedo crucificado, no me quedo en la tumba, me resucito. Y entonces por eso siempre es un poco agridulce la vida cristiana, porque siempre estamos crucificando a nuestra carne, pero cada vez que crucificamos a nuestra carne, resucitamos en el Espíritu y entramos en una dimensión mayor de relación con Dios. Es la obediencia a Dios que nos conduce a lo que es una comunión con Dios, porque se rompen barreras. Jesús en sí oró primera vez una oración de conflicto. Segunda oración era una oración de resolución. La tercera vez que oró, porque después de esto vuelve a los discípulos, están roncando como cerdos ahí en el campo. Y entonces vuelve a orar tercera vez. Y ya en la tercera vez no sabemos qué dijo. Pero aquí dice esto 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Yo creo que su primera oración era de conflicto, segunda de resolución, tercera de dedicación, sino de entrega. Porque Jesús ya había tomado su decisión. Y entonces, ¿por qué se volvió a orar otra vez? Yo creo que se volvió a orar una tercera vez debido a la dedicación que había en su ser. Pero fíjense lo que voy a decir. Si tú lees a Lucas capítulo 22, creo que es 37 al 46 o algo así, ahí encuentras la historia también en el Evangelio según San Lucas de Jesús en el Getsemaní. Pero es condensado, es un resumen. Y en este resumen, Lucas dice esto, que Jesús se fue para orar en el huerto y que cuando estaba orando, un ángel del Señor vino para fortalecerle. Luego es en donde habla del hecho que él oró y sudó como si fueran gotas grandes de sangre. Y los médicos dicen esto se debía a la intensidad de su oración. Y entonces la tercera vez que él oró no era de conflicto, ni era de resolución. Yo creo la tercera vez, vuelvo a decir, era de dedicación o de entrega. Como que él volvió y dice, Señor, ya he tomado mi decisión, yo voy a cumplir con la misión que tú me has dado. Pero yo necesito tu fuerza. Yo necesito tu poder. Yo como un hombre no voy a tener la fuerza para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y solo lo voy a poder hacer en tu gracia y en tu poder. Y de pronto, tuin, tuin, aparece un ángel allá y le fortalece. Y Jesús sigue orando, Dios, dame tu fuerza, ayúdame, 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 con toda la intensidad de su ser. Yo he aprendido a lo largo de los años que cada vez que estoy en un conflicto y por fin resuelvo el conflicto y digo, Señor, yo voy contigo, que de pronto Él me fortalece en el hombre interior para que yo pueda hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo hagamos, pero faltamos fuerzas. Faltamos gracia, faltamos muchas cosas. Pero yo quiero decir esto, Dios da su poder para amparar su voluntad en nosotros. Dios nunca te va a decir haz esto sin antes darnos el poder. Y es por eso que Pablo hablaba, ya él tenía el aguijón en la carne y ya estaba en sí desmoralizado. Decía, Señor, quítame este aguijón en la carne. Dios dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nunca te va a pedir que hagas algo por la cual
no te va a dar ni la gracia ni el poder para hacerlo. Y es por eso que en Cristo Jesús siempre podemos ser más que vencedores. Y es por eso que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que fue Agustín que dijo: en el Antiguo Testamento Dios decía haz esto, pero no daba el poder para hacerlo. Pero en el Nuevo Testamento todo lo que Él pide también nos da el poder para que podamos hacerlo. Y es por eso, mis queridos hermanos y amigos, podemos ser cristianos en este mundo y podemos triunfar como cristianos en este mundo, porque todo el poder del cielo nos respalda y nos apoya, y mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y sí lo podemos hacer. La vida cristiana es una vida imposible en lo natural, pero es una vida absolutamente posible en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando bien? Y entonces voy a terminar porque el tiempo se terminó. Pero al fin de cuentas, todos nosotros que estamos aquí tenemos conflictos internos, y muchas veces más que una. Tenemos 2, 3, 10, 20, 100, quién sabe. Y somos conflictuados adentro de nuestro ser entre hacer el bien o no hacerlo, cumplir o no cumplir, ya servir o no servir. Y hay un conflicto en nosotros. ¿Hablo a esta persona de Cristo o no? Si hablo de Cristo, a él se va a burlar de mí tal vez. ¿Quién sabe qué vayan a decir? Sí, pero puede ser también que se convierte, ¿entiendes? Pero al fin de cuentas, todos tenemos estos conflictos. No hay cristiano que no tenga. Pero ¿cómo podemos resolverlos? Solo por someternos a Dios, su palabra y su voluntad. Cuando tú y yo nos quebrantamos, nos sometemos y decimos: pues mira, Señor, que se haga tu voluntad, venga lo que venga. Es en este momento que se resuelve el dilema, el conflicto en nuestro ser. Y ahora les voy a decir algo. Tengo 20 minutos más. Dice 2:20, 2 horas y 20 minutos. Dice Jesús que el que salva su vida la perderá. En un sentido, en Getsemaní, Jesús estaba al borde de querer salvar su vida. Si la hubiera salvado, la habría perdido. Habría perdido su comunión con el Padre. Se habría desubicado por completo en cuanto a su propósito en la vida. Su gloria ya se habría desvanecido para hacer nada. Y tú y yo no estaríamos aquí el día de hoy. Si él hubiera salvado su vida diciendo: yo no voy a la cruz, habría perdido su vida. Pero por el hecho que perdió su vida diciendo: yo voy, la ganó. Porque su comunión con el Padre se aumentó aún más. Él entró en su destino. Su vida en sí halló su meta, su propósito, el porqué de su vida. Y ahí entró en su destino. Su gloria se aumentó, porque ya no solo era Dios, ahora era el Redentor. Su gloria se aumentó. Y más allá de esto, aquí estamos tú y yo. Y la Biblia dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio de la cruz. ¿Saben ustedes que tú y yo somos el gozo? Él nos mira y se contenta y se goza en vernos. Pero él en sí perdió la vida para ganarla. Y nos dejó un ejemplo. Tenemos que perder la vida, porque si no la perdemos y la salvamos, la vamos a perder.
Pero si la perdemos, la vamos a ganar. ¿Me estoy explicando bien? Y tenemos que contemplar y pensar en estas cosas cuando estamos frente a las decisiones, las luchas, los conflictos que hay en nuestro ser. ¿Qué estoy haciendo? Porque si llego a este tope, yo digo no. Comienzo a irme por atrás. Comienzo a perder. Comienzo a menguarme. Mi relación con Él comienza a marchitarse. Pero si yo digo sí, paso por la barrera, tal vez de mucho sufrimiento, pero mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Mis ojos están puestos en el Padre. Me voy acercando más y más y más y más y más hacia Dios, y encuentro la recompensa verdadera de todas: Dios, y la comunión con Dios, y la relación con Dios. Que no nos detenga nada, sino decimos: bueno, Señor, si requiere mi muerte, aleluyita, aquí estoy, porque me quiero ir por delante y no por atrás. Hay personas aquí en esta tarde en conflicto porque quieren comer, y Roberto sigue hablando. Yo mismo tengo este conflicto. Digo, ¿qué te pasa? Ya cálmate. Pero muchos de ustedes están en conflictos y hasta atormentados por los conflictos que hay. Yo te quiero decir algo. Antes de que se bajara el sol el día de hoy, tú podrías hallar paz. Podrías encontrar resolución. ¿Cómo? Por hacer lo que sabemos que es lo correcto. Su voluntad, su palabra. Ya no peleo contigo, ya no lucho en contra. Perdóname, me someto para que la paz de tu reino pueda venir a mi corazón. Porque no tenemos que vivir así. La sumisión a Cristo trae tanta bendición y tantos tesoros a cada uno de nosotros. Que hágase tu voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo, el ejemplo que Él nos puso. Y Padre, queremos seguir su ejemplo, porque sabemos que aunque Él sufrió en gran manera por hacer tu voluntad, sus sufrimientos solo eran por un tiempo, pero su gloria es eterna. Padre, es un precio de 6 horas en la cruz que Él pagó para heredar una gloria eterna que ya adquirió hace 2000 años y que nunca tendrá fin y que solo crecerá más y más. Padre, pido que el día de hoy tú podrías traer a muchas personas aquí a un punto de decisión. Ya basta del conflicto, ya basta de la duda, ya basta de estas cosas. Señor, perdóname, doblo la rodilla, confieso con la lengua, me humillo delante de ti, abrazo tu camino, abrazo tu cruz, y la recompensa es: si morimos con Él, viviremos con Él. Padre, pido literalmente que muchos de los que están aquí en esta tarde podrían encontrar la paz de Dios antes de que se baje el sol el día de hoy. Ya, porque por fin habrán dejado el conflicto, se habrán sometido a su Dios y habrán entrado en el poder y la gloria que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo el día de hoy, y en el nombre de Jesús te lo pido.
Muchas gracias por escuchar y compartir este mensaje. Creemos que escucharlo traerá algo especial para ti y las personas que te rodean. Si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, puedes entrar a www.masvida.org/donar. Tu generosidad puede ayudar a que miles de personas encuentren a Jesús. Asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte nada de lo que Dios quiere hablar a tu vida.